La entrevista de hoy puedo decir que es una de las más difíciles que me ha tocado en mi carrera, porque además de hablar con el personaje, también voy a tratar de hablar de lo importante que es su obra. Hoy, sin testigos, me reúno con el maestro Henry Olarte, una de las figuras de mayor reconocimiento en las artes plásticas de Santander. Maestro Henry, gracias por permitirnos este espacio en su taller, en la intimidad de su hogar, para conocer un poco no solamente de su vida, sino también de su obra, que tiene un valor muy importante en estos tiempos modernos. En contexto, ¿quién es Henry Olarte? Gracias a usted también, Jorge, y para estar aquí ustedes. En contexto, Henry Olarte es un artista santanderiano que ha pasado por todas las etapas del arte, dada mi edad y todo, que últimamente, en los últimos 12 o 15 años, incursionó en una obra contemporánea, en una búsqueda contemporánea de obra, y con ello involucró materiales de reciclaje y materiales de desechos electrónicos y demás en su obra, en aras con el propósito de hacer una obra que fuera contemporánea, que estuviera acorde con las problemáticas que aquejan nuestros días, nuestro tiempo, y con la pretensión, ¿no? Eso ya es una pretensión de que la obra tenga mucha más perdurabilidad en el tiempo, dada su materia prima para la elaboración y sus temáticas. De todas maneras, Henry Olarte alcanza pues ese reconocimiento a través de esta nueva técnica, de esta nueva obra que tiene, que por el cual pues en estos días se le menciona, o ya viene de una transición que comenzó en la pintura, que comenzó en otro tipo de área de la artística. Yo era conocido como pintor y buen dibujante. De hecho, mis exposiciones eran bidimensionales. Yo exponía obras, he trabajado todas las técnicas del arte. El óleo, la acuarela, hice exposición en acuarela, grabado, fotografía, pintura, todas las técnicas y sobre todo las bidimensionales. Y cuando incursioné en lo escultórico, a mí me gustó mucho lo escultórico en la universidad, pero la escultura es difícil de practicar por las condiciones de taller que tiene uno. Es muy difícil acá hacer escultura, digamos, de talla en piedra y ponerle una pulidora a una piedra y el polvo que se levantaría pues inunda la casa. Es muy difícil para un artista abordar la escultura desde ese punto de vista. Entonces empecé a abordar la escultura también por falta de espacio. Empecé a abordar una obra que me diera un poco de intimidad y que yo pudiera hacer escultura siendo escultura pequeña, que no fuera grande, y que pudiera hacerle en este taller que es tan pequeño. Entonces en eso empecé en la búsqueda y me encontré con estos, digo yo, porque es como un día me puse a molestar con los frascos y con plástico y a no dejar desperdiciar el plástico que esto y a tratar de hacer algo con eso, y ahí empecé a desarrollar esta obra que traigo ahora. Cuando uno habla de escultores, pues piensa en grandes obras, en grandes mármoles, en grandes bronces, y cuando uno conoce a la obra de Henry Olarte, no, veo que son unas cosas, unas miniaturas que de todas maneras enriquecen mucho en lo visual y en el valor artístico. ¿Cómo hacer el cambio? ¿No? Yo no me voy por lo grande, sino venga, aquí hay algo que tiene intimidad y que puede transmitir. Sí, mira, eso se da por lo que te digo del taller, las condiciones espaciales, y también porque al tener un taller pequeño, en mi caso tuve que hacer un trabajo muy introspectivo. Es decir, ¿de dónde yo saco una obra? ¿De dónde saco una obra que tenga que ver con unas temáticas muy introspectivas, muy mías? Y sobre todo, lo que más perseguía era que fueran temáticas inherentes a mí. Es decir, a veces uno como artista, todo es válido. Uno como artista aborda temáticas que las rebusca o como una excusa para ejecutar su técnica. Eso es muy bueno también, porque hay un trabajo investigativo, inclusive más exhaustivo y todo en la temática,
Por ejemplo, si tú vas a abordar la temática de cualquier tipo de temática por ahí, pues eso requiere una investigación de los trabajos, los oficios de los hombres, por ejemplo. Entonces, eso requiere una investigación, eso es muy válido. Pero yo empecé a buscar una temática que fuera más introspectiva, entonces tuve que empezar a hurgar en mí mismo, como decía este escultor catalán, arquitecto catalán, era un arquitecto, pero parecían unas esculturas, las de arquitectura. Gaudí. Gaudí decía, si quieres ser original, ve al origen. Entonces yo empecé a hacer una introspección de mi trabajo desde niño, a tratar de descubrir qué es lo que en verdad me proporciona más intimidad a mí en mi oficio. Entonces empecé a acordarme del niño que hacía juguetes con las cajitas de bocadillos, el que se paraba en la ventana y jugaba con unos muñequitos, pues porque no le dejaban salir a la calle, entonces jugaba con unos muñecos y colgaba hilos de esa ventana y empezaba a hacer cosas. Entonces dije, ¿por qué no traer eso y traer las temáticas que son inherentes a mí, como la soledad, lo leve, lo etéreo, bueno, todas las temáticas que manejo en mi obra? Entonces empecé a saber por qué yo sentía esas temáticas. Esas temáticas las sentía porque cuando niño tuve cosas que me fijaron a esas temáticas y eran muy fáciles, y ahí todo fluyó. Era muy fácil para mí trabajar esas temáticas debido a que eran temáticas que yo las estaba sintiendo desde que era un niño. Muy Es decir, bien. del abandono, la soledad, lo leve, lo inherente, lo etéreo, lo onírico, todo eso. Maestro, es decir que de todas maneras usted tiene todavía esa alma de niño, esa mente de niño que aprovechaba cualquier desecho, algo que se encontraba en la calle para convertirlo en un juguete, una tapa, una botella, una caja de bocadillos, como lo he dicho. Sigue manteniendo entonces esa esencia de niño, porque en sus obras lo que vemos es precisamente el aprovechamiento de esos elementos que para la mayoría de las personas serían, eso es basura, eso es un desecho. Sí, yo pienso que en realidad, yo creo que todo artista es un niño. Los artistas, no sé si es García Márquez el que decía que escribir o hacer cualquier actividad artística es hacer lo que hacíamos cuando niños. Tú veías que tú cuando niño cogías un palito y tú te tomabas en serio ese palo era una espada, supongamos. Sí. Y tú creías que era una espada, es decir, que nadie te dijera que esa no era tu espada, porque esa era una espada poderosísima además. Entonces, el niño se toma muy en serio su juego, y un artista es un niño que se toma en serio, sigue siendo un niño que se toma en serio las cosas, porque, bueno, ¿qué otra persona le haya sentido a baratar un objeto y tratar de jugar y tratar de crear otra cosa diferente al objeto y demorarse 3 días en eso, 4 días o una semana en eso? Y cualquiera le diría, ¿para qué? O sea, usted se demora una semana poniendo un pico y una cosita aquí. Entonces, pues sí, me demoro una semana en eso, tomando decisiones con eso y a ver si eso es bueno o no. Pero es una oportunidad también de valorar las cosas que supuestamente ya no lo tienen. Y ese es el valor que le da Henry Olarte a esos elementos. Esa es totalmente así. Además, lo que tú decías ahorita, la obra puede ser pequeña, pero fíjate que no se puede fotografiar. O si tú sacas una versión fotográfica de mi obra, tienes que hacer como 10 fotos para sacar la totalidad de la obra, porque en una foto no la sacas. No sacas la tercera dimensión, mucho menos ahora. Y además en la obra, hay cosas muy íntimas en la obra que tienes que poner lente y tomarlas allá. Y en la obra de Henry Olarte no tenemos un frente, una parte trasera, un lateral. La obra, por donde se le mire, es parte de ella. Tiene muchas lecturas. Sí, señor. Yo trato yo de que tenga lecturas y trato yo de que no se pueda filmar, y con una filmación no basta ni con una fotografía. Tienes que hacer varias tomas y luego decir, estas tomas son de una misma obra. Es decir, que lo bueno de la obra, lo que me gusta es que hay que ir a verla, no verla en fotografía, sino hay que ir a la exposición a verla, o es más interesante ir a verla. Y quienes han tenido la oportunidad de ver la obra de Henry Olarte, ¿qué dicen? ¿Con qué impresión quedan al final? La obra causa muy buena impresión. Hay algo que a mí me ha gustado mucho de esta obra, es que si bien a veces es cierto, no la entienden a cabalidad, les gusta. Es decir, la obra los persuade
Y yo creo que uno como artista, para uno como artista eso es un logro de valorar. Que inclusive gente neófita en el arte, que nunca ha visto una obra de arte más allá de la bidimensionalidad de un cuadro, y termina el recorrido de la obra y dice, le dicen, ¿me puedes hablar de la obra? Y dice, yo no sé, pero me gusta. A mí me gustó. Sí, entonces, ¿pero por qué le gusta? No sé, pero a mí me gusta. Entonces, cuando alguien dice que la obra le gustó, uno dice, uno como artista está llegando, está transmitiendo un mensaje, está haciendo sentir algo, no solamente que le gusta, porque uno a veces le pregunta a la persona, pero bueno, pero además de que le gusta, ¿qué otra cosa? Dice, mire, yo allí miré y yo sentí tal cosa. Entonces, cuando la obra logra hacer que tú sientas algo, percibas algo, te intereses en volverla a mirar, y es que mi obra tiene eso, que yo observo mucho al espectador y la miran y la vuelven a mirar, y vuelven y la miran y la vuelven a mirar, y la miran otra vez. Y entonces uno dice, la obra, cuando alguien mira la obra varias veces, es porque la obra es muy persuasiva. Y fíjate, es con desechos con lo que la gente vota. Esa es la siguiente pregunta. ¿De dónde se nutre la obra de Henry Olarte? ¿De dónde están esos elementos, esa materia prima que lleva a la transformación, a la creación de la misma? En un principio se nutrió de la búsqueda. Después ya hay muchas personas que me regalan. Yo ya a veces no hallo dónde poner tanto. Me va a tocar ya un taller más grande, no porque no tenga espacio, porque el espacio es suficiente a la hora de la verdad. Es porque no tengo dónde más guardar tanta, ni obra ni materia. Me regalen ni la materia prima, porque esas 2 cajas me las regaló un señor que tiene una empresa de eso, de reparación de computadores, todas esas cosas. Y me llamó y me dijo que tenía un poco de material para mí. Y hay gente que me llama y dice que tiene frascos de loción, que es un frasco interesante, que por la forma le parece que me podía servir. Cada que alguien va a una exposición, no sé por qué siente el compromiso de regalarme cosas, y yo me siento muy bien con eso porque ya no busco, a mí me mandan, yo ya no hay donde poner tanta cosa que me donan, ya se nutre de donación. Y así como hay el que dona, también hay el que venga, le vendo esto que le puede interesar. También, los de los acrílicos, ahora ya me dicen que me cobran los retales de acrílicos. Madera no volví a usar porque era una obra ecológica, y además el carpintero también me quería cobrar los retales de la madera. Y además aquí prefiero trabajar ya con solo material electrónico, frascos, todos los desechos, primero porque ya me acostumbré a ellos, ya los entiendo más, ya no necesito la madera. Entonces yo entiendo muy bien esos, ya no me cuesta, ya me fluye más hacer cosas. ¿Y hay un material predilecto para Henry Olarte que lo considere como agradecido de trabajar o el preferido? Los que trabajo todos son agradecidos. Es que yo le saco provecho, a mí a veces se me rompen los frascos. Y ¿qué sucede ahí, maestro, cuando se yo le saco provecho a eso? Esto se rompió. Pero yo empecé a elaborar algo a partir de ese accidente. Ahora ya estoy planeando poner este huevo. Este huevo lo desocupé, este no tiene huevo ya. Este huevo no tiene huevo. Entonces, no, se rompió. Pero, oiga, no se rompió, un huevo resistente. Bueno, y si se rompió mejor, lo que estamos hablando. Es decir, la obra está reclamando... Sí, si se rompió mejor, lo voy a dejar roto. Y además le voy a resaltar las grietas que tiene. Se las voy a resaltar con pintura y se la pongo ahí. ¿Ya? Entonces yo siempre aprovecho el accidente. Yo no considero que el accidente sea lo que me acaba de ocurrir. Es para aprovecharlo. De pronto se ve más interesante, un poquito abierto, no en su totalidad. Y vaya uno, póngase a abrir este huevo hacia a intención, a que haga esa grieta, verá que no sucede. Sucede si se cae. Ahí, ¿cómo se interpretaría eso? Como que la obra quiere guiarlo por un camino diferente al que usted la está conduciendo, tal vez. Bueno, podría interpretarse así, ¿cierto? Sí, lo vería. Podría, y es muy válido interpretarlo así, pero no. Yo pienso que todo artista que aprende a manejar el accidente... A ver, yo he visto artistas que un cuadro se les malogra porque no quedó lo que él quería, y ellos se exigen tanto, y eso está muy bien, que inclusive cambian el cuadro hasta que no lo logran como ellos necesitan.
en algunas etapas de mi obra también hago lo mismo. Es decir, no es que porque esto se me fue el mototool ahí, el tornillito quedó mal, pues si quedó mal cambio eso y tiene que quedar bien. Pero en realidad también me gusta eso que me sucedió ahorita. O sea, aproveche el accidente. Si todo esto está como tan accidentado, ¿por qué el huevo iba a estar tan perfecto? Pues involúcrelo, ¿no? Entonces involucra el mismo accidente al otro accidente y eso crea ideas de fragmentación y cosas así. Es decir, maestro, que las cosas en sus manos pues tienen una segunda oportunidad y quizás de mayor valor a lo que eran utilizadas en su forma original. O sea, la segunda oportunidad es cuando me regalan ese frasco, él tiene una segunda oportunidad de seguir existiendo y no estar por allá en la basura, ¿cierto? Es decir, ya deja de ser obsoleto, deja la obsolescencia porque se perpetúa a través de la obra. Si ese frasco me rompe, pues tiene otra tercera oportunidad porque ¿por qué lo voy a botar? O sea, entonces si lo boto hago mugre, otra vez. ¿No? Y si se me rompió me toca bueno, asuma que usted lo que quería era darle otra oportunidad al frasco. Si el frasco se rompe, ¿por qué lo va a botar? Dele una tercera oportunidad porque el que lo rompió fue usted. El que va a hacer basura después de que lo rompió fue usted. No el que lo regaló. El que lo regaló ya no hizo basura. Usted que lo rompe y lo va a botar, pues va a ser basura, no señor. Asuma que usted lo rompió y dele otra oportunidad de frasco. ¿Esto podríamos estar al frente de una técnica original de Henry Olarte o conoce otro tipo de artistas que estén trabajando de manera similar con estos elementos? Mira, yo he estudiado el ready-made, que es lo que yo hago. Y el ready-made, y lo investigo muchísimo porque antes de hacerlo y todo... A ver, voy a decirte algo. ¿Para qué estudia uno historia del arte? Un artista historia del arte estudia... Primero porque es necesario que él se nutra de la historia del arte para así obtener mucho más concepto. Entre más diverso el concepto de lo que haces, mejor la obra. Entre más concepto adquieres tú de lo que vas a hablar, mejor discurso tienes. Yo estudié mucho la historia del arte para saber... ahorita vamos con eso. Lo de que hay otros artistas que hacen o no hacen, yo me la paso mirando mucho en YouTube, en todas estas redes que ahora, para mí las redes, la verdad, son como la Biblioteca de Alejandría. Ahí está todo. Esa era la Biblioteca de Alejandría, dice mucha gente, ¿no? Ahí está todo, ¿verdad? No solamente para mí. Una vez un amigo fue el que me dijo que esa era la Biblioteca de Alejandría. Yo le dije, pues sí, porque ahí encuentras todo lo que quieras, ¿sí? Lo que necesitas. Lo encuentras de manera inmediata, ¿no? Me siguen gustando más los libros. Pero tú estudias historia del arte. Lo que te decía. Entonces, miras qué artistas están haciendo ready-made actualmente y las exposiciones de ready-made. ¿Para qué? Para estar seguro de lo que haces. Es decir, investigar quién lo está haciendo, investigar qué ha sido la historia del arte, lo haces como artista para estar muy seguro de tu obra. Es decir, una obra de arte, para que pase a la historia, o tenga oportunidad de pasar a la historia, o esté en esa feliz oportunidad, así pasen 30 años, requiere que hayas estudiado muy bien la historia del arte, que te hayas cerciorado muy bien del mundo que te correspondió. Los últimos 50 años el arte los tienes que tener aquí muy bien en la cabeza y los últimos tiempos también. ¿Para qué? Porque una obra de arte tiene ciertos requerimientos para que sea una obra de arte. Es decir, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Si me pierdo me dices, porque yo a veces me pierdo cuando estoy hablando. No me pierda la idea de lo que te quiero explicar. ¿Tú has visto una obra que se llama 3 de Mayo de Goya? Sí, conozco. Es una que están fusilando a unos tipos. El óleo, esa obra como técnica no tiene nada especial. Si mal no estoy, es un óleo sobre lienzo. Igual que hizo Da Vinci 300 años antes de Goya. O igual que hizo Canaletto, igual que hicieron ellos. No obstante, la obra, ¿por qué pasa la historia la obra de Goya, el 3 de Mayo? ¿Por qué se vuelve tan popular, tan conocida? Se vuelve popular y conocida porque involucra en su temática
o su temática apunta a un acontecimiento sucedido en España durante el reinado del hermano de Napoleón. Fusiló gente, fusiló españoles, y él denunció con esa obra eso. Técnicamente no podía pasar a la historia porque era la misma técnica, pero temáticamente tenía con qué pasar. Fue su denuncia la que pasó en la historia. Eso. Guernica también es bidimensional, ¿no? ¿Qué tiene de especial Guernica con respecto a la obra contemporánea de habilidad? Se queda en la modernidad, ¿por qué? Porque Guernica lo que está denunciando es un bombardeo de los nazis. Franco permitió que bombardearan un pueblo, estos nazis, los nazis. Es más, se dice que cuando hizo, se dice, no sé hasta dónde sea cierto, si sea una leyenda, porque en esto también hay que desmitificar y se forman mitos. Se cuenta que Picasso, cuando hizo esta obra, la imprimieron en papeles y la repartieron por todas partes como una denuncia. Y los soldados llegaron a la casa y tocaron. Entonces Picasso salió en chancletas y en bata, estaba y les dijo a la orden. Entonces le dijeron, ¿usted fue el que hizo esto? Entonces Picasso los miró y dijo, no, eso lo hicieron ustedes, yo no, claro. Yo no fui el que bombardeé, eso lo hicieron ustedes, yo no hice eso. Entonces les cerró la puerta otra vez. Entonces los dejó pues muy callados, no fue una respuesta muy inteligente. Entonces, la obra pasó a la historia, ¿por qué? Porque denunció eso y por todo esto, como técnica la misma. Ahora, si tú como artista contemporáneo, tú eres un artista... Yo tengo mi edad, pero soy del siglo XXI, porque mi obra es del siglo XXI y mi acontecer, gran parte de mi acontecer de vida transcurrió en el siglo XX y XXI. Y uno es de la edad de su obra, digo yo, artísticamente. Entonces, mi obra es muy contemporánea, ¿por qué? Porque yo he estudiado la historia del arte y qué se está haciendo en el arte en el mundo y entendí esto, o fue mi concepto, tal vez el concepto de otros. Yo sé que la pintura, a mí me gustaría pintar otra vez, no he botado nunca el caballete por eso, porque a mí me fascina pintar. Si tú pintas actualmente, no estás muy lejos de lo que hizo Da Vinci hace 600 años. Comprendo. Estás empleando un lienzo, imprimándolo, empleando unos matices, unos colores, manejando un pincel. Estás haciendo lo mismo. Técnica. Así raspes con una rasqueta, con una espátula, con lo que quieras, con los dedos, con lo que quieras. No dejará de ser óleo sobre lienzo, ¿cierto? Jamás dejará de ser óleo sobre lienzo. Yo un día me pregunté, sentado en una mecedora, dije, bueno, no tengo espacio, no puedo pintar más. ¿Y acaso la vida no está llena, el mundo no está lleno de buenos pintores y buenos dibujantes? ¿Qué hago yo siendo un buen pintor y buen dibujante? A lo sumo que llego a hacer hiperrealismo, y con eso que si es que el hiperrealismo lo inventaron en 1960 y pico, y yo qué estoy haciendo un gran hiperrealismo, ¿qué estaría haciendo? Es decir, me pregunté, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Como artista, ¿cómo pasaría yo a la historia como artista si estoy pintando bidimensionalmente? Me estoy alejando. París está lleno de buenos pintores y buenos dibujantes, excelentes las calles de París, las calles, ni siquiera los museos, las calles, por las calles ve excelentes. Hay muchos más artistas en las calles de París que en los museos. Y muy buenos. Sí, señor. Entonces tú dices, bueno, y cuando abordas el arte, entonces lo entiendes. Yo llegué a ser un buen dibujante en la universidad, me destacaba por buen dibujante, buen pintor. Bueno, yo fui bueno allá y aprendí muchas cosas. Otros no agradecerán, yo agradezco mucho lo que aprendí en la universidad. Pero un día me pregunté, ¿qué estoy haciendo yo como artista? O sea, ¿cómo es que voy a pasar yo de alguna manera a la historia, aunque sea de esta región? ¿Será que no hay otros tan buenos pintores como yo? Los hay, y muy buenos. Maestro, algunos se han atrevido a decir que su obra es amigable con el ambiente, es una obra, es un trabajo que permite pues, la recuperación de elementos que consideramos desechos. ¿Se considera
dentro de los artistas se considera como un ambientalista, ¿sí? O por el contrario, pues sigue siendo artista y lo que usted hace es crear de lo que su entorno le provee. Ambas cosas. Porque es que, mira, yo no tengo la solución de los problemas ambientales. Yo solo sugiero que las personas puedan hacer otras cosas con las cosas que desecha el ser humano. Mi obra no va a solucionar nada. Yo simplemente soy un pequeño contribuyente con eso, ¿cierto? Que lo hago de una manera, digamos, que lo que decíamos recién, que cautiva, una obra que cautiva con respecto a eso. Ah, bacano. Y que preocupa con respecto a eso, claro. Tú viniste acá porque para ti el ambiente es una preocupación, ¿cierto? Entonces yo dije, tal vez yo no tengo la solución, pero estoy contribuyendo de manera latente ahí. Yo estoy en el problema y estoy tratando de poner lo que se pueda para ese problema, ¿cierto? Que lo valoran, sí, también lo valoran. La gente valora las cosas, no creas. Ustedes están aquí porque valoran eso. Y mucha gente que asiste a mis exposiciones valora mucho eso. Y muchos artistas valoran que yo me hubiese desligado del caballete, que a mí no me iba mal con eso, te cuento la verdad. A mí me iba muy bien en lo bidimensional. Yo no me le quedaba. Yo no hice eso, yo no hice esto por una opción de ser, ya no me resultó por aquí, me voy por allá, ¿no? No, yo hubiese podido seguir. De hecho, yo quiero volver a pintar cuando tenga mi espacio, porque es que yo era muy bueno en eso también. Yo era muy bueno pintando. Yo aquí expuse colectivamente con los mejores y con los peores. Y siempre estuve entre los mejores de manera bidimensional. Y sigues siendo parte de ello. Yo sigo siendo parte de eso. Y esos artistas me agradecen mucho que dice, pero tuvo valor yo para abandonar algo que le daba. Le daban reconocimiento. En las galerías, yo llevaba mis cuadros a las galerías. Yo era comercial porque hacía cuadros comerciales y no me daba ninguna pena hacer un bodegón ni hacer nada. Los hacía y los vendía, los llevaba a las galerías y se vendían. O me lo recibían en consignación y negociaba con ellos. Y hacía obra pictórica también seria, donde estaba denunciando cosas y haciendo cosas. Y me iba muy bien también. No era algo de rechazo, ni mucho menos. He tenido más rechazos en el principio con esta obra, que era algo incursionando en otra cosa y todo, y no creas, las cosas se hacen a base de muchos hierros y aciertos y todo, ¿no? Porque eso es un proceso. Al principio, claro, erraba y era muy... Si tú ves esto es bello, es bonito, pero es ingenuo con respecto a eso. Sí. ¿Sí? Sí. Es ingenuo, es más cándido, ¿cierto? Y yo me ponía en la tarea de hacer eso. Eso fue más difícil que lo aceptaran, pero lo aceptaron porque decían, con esto yo me gané un premio, con estas obras. Estas obras yo me gané un premio. Quedé en primer puesto. Y fíjate que yo considero que eso es más cándido que esto. Esto es mucho más trabajo, mucho más cosa, ¿no? Es decir, la evolución se ve. Lo que te decía ahorita, que no perdamos el hilo, es que tú debes, o a mi modo de ver, ¿no? Debes pensártela como artista. Maestro, y entrando ya en la parte formativa, usted de todas maneras fue un alumno destacado dentro de las artes de Santander. Tuvo un apoyo, llamémoslo así, cuando fue becado precisamente por ese talento que irradiaba. Hoy en día es posible tener una carrera como la suya, es decir, contar con apoyo a quien se quiera formar en arte, o los artistas de hoy sencillamente tienen que nacer con esfuerzo propio. Bueno, en las universidades cobran. Ni más faltaba, ¿no? Así sea la UIS, te toca pagar. En la Nacional también. Y si vas a estudiar a la Nacional, saldrías muy bien preparado. Yo pienso que a la hora de la verdad la preparación depende de ti, ¿no? De las ganas propias. El arte es aquí en la UIS, en los Andes, en la Nacional,
En verdad, el arte es el arte en donde sea. La universidad lo que hace es que, pues en el programa, hacen énfasis en ciertas cosas. Pero sí, el arte y la carrera artística depende de ti. Si a ti te dan, por ejemplo, si a ti en una materia que llama antropología de las artes visuales, donde te dicen por qué el ser humano hace arte, por qué, para qué, y por qué, y de dónde, y por qué hace eso, y cuál es la razón de que un ser humano haga eso, y cómo influye, o te dan epistemología del arte, donde te dicen cómo influye el arte en el pensamiento humano, y que en realidad cuando haces una obra, si estás incidiendo en el pensamiento humano o no, o cómo lo harías para influir. Eso es lo que te explicas en esas materias que enseñan en la Nacional, en la UIS y eso. Ahí te dan una noción, lo máximo que puede darte el maestro de eso, en filosofía de las artes o algo. El profundizar en eso depende de ti. Tú verás si te quedas con eso o vas a investigar más, que era lo que hacía un grupo con el que yo estudiaba en la U, y yo. O sea, nosotros nos íbamos mucho más allá de eso porque no nos conformaba, pese a que era muy buena el contenido de la materia que nos daba el maestro, pero nosotros le íbamos mucho más allá porque queríamos ir más allá. Nosotros ya estudiamos viejos, entonces eso hacía que tuviésemos un compromiso más grande con el arte. Nosotros estudiamos ya, cuando yo estudiamos ya de 40 años y eso, porque como aquí no había bellas artes en Bucaramanga, tan pronto abrieron esa carrera, nosotros, eso, desbocados allá todos, y yo pensé que yo iba a ser el único viejo allá. Yo tenía como 35 años, algo así, cuando yo me metí a estudiar Bellas Artes. O sea, nosotros ya éramos viejos para estar estudiando en una universidad. Ya, imagínense, y en la carrera hubo tanto jóvenes como viejos. Pero no sé por qué los viejos fuéramos más dedicados y de más contenido y más comprometidos con esa vaina. Muy bien. Maestro, en otro tema, en el próximo mes de agosto, finalizando agosto, en el 28 y 29 de agosto, se ha previsto la realización de un congreso internacional sobre biodiversidad, sostenibilidad e innovación, una tarea conjunta que hace la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la CMBI y la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí habrá oportunidad de conocer la obra de Henry Olarte, precisamente estar en contacto con ella. ¿No siente como recelo, algo de temor de que la obra se vuelva tan pública, es decir, que salga de la galería y llegue a un congreso donde poco tiempo y donde las personas de alguna manera, por estar pendiente del congreso, no sientan eso que quieren transmitir las obras de Henry Olarte, ese contacto tan abierto? Yo creo que las obras, si se defienden en cualquier espacio y con cualquier público. Y si no lo hacen, entonces el que estoy fallando soy yo. Y yo creo que ese día es mi obra, tiene que llamar gente a verla, la misma obra. ¿Por qué? Porque si no, el que estaría fracasando soy como yo, que no estoy haciendo una obra de lo que te dije al principio, que sea persuasiva. Si no persuade, entonces ¿qué? Y es viceversa, ¿no? Es mutuo. Y si los que van a una cuestión de esas ven que un artista hace algo de eso y no se inmutan por eso, pues los que están fregados también son ellos, porque entonces, ¿cuál sensibilidad tienen ellos con respecto al tema si ven que una obra ni siquiera son capaces de ir a mirar la obra? O sea, me parece ahí que es mutuo, ¿no? El asunto. Y esa mutualidad es la que más me reta y me gustaría, es más, estoy deseoso, está por allá más bien. Esa será entonces la invitación para quienes quieran conocer más de cerca la obra de Henry Olarte, aprovechar ese evento que se realiza en agosto allí en la Universidad Pontificia Bolivariana. Será esa la oportunidad y obviamente esperamos que la aprovechen. Y que vayan, sí, y que la aprovechen, yo también la voy a aprovechar. Sí, no se preocupen. Maestro, le agradezco estos minutos en su taller, aquí no solamente en su taller, en su hogar, disfrutando de un buen café, un buen vino y por supuesto conociéndolo mucho más y tener la oportunidad de seguir hablando más adelante. No, gracias a ustedes por venir a mi taller. No es normal que a uno lo entrevisten, ¿no? A los artistas plásticos no nos entrevistan así demasiado. ¿No les gusta o no les llegan? Generalmente, no, a uno le gusta que lo entrevisten. Lo que sucede es que generalmente la gente cuando, por ejemplo, a mí me sorprende ver que en la Luis Carlos Galán lo llaman a uno para una entrevista
y le hagan unas preguntas que uno dice, esta muchacha no se tomó ni el trabajo siquiera de averiguar qué hago yo. Me toca venir a explicarle qué hago. Me pareciera como si yo fuera a una universidad a dictar, como cuando estaba dictando clase en la universidad, me tocaba llegar a enterar a los alumnos de qué se trataba la clase hoy. No, y yo digo, pero esta china, yo entrevisto a alguien y yo me ocupo de saber qué hace, qué es lo que se propone, alguna cosa para entrevistarlo con más propiedad, ¿no? No, ellos no. Lo mismo, en casi todas partes resultan, y entonces, o imaginen, lo más molesto que a uno le parece que crean que están entrevistando con un personaje de farándula, y esas preguntas a uno sí lo sacan, es como de base, uno no haya que contestarles, uno dice, bueno, ¿y esta qué pensará o qué pensará de la vida? No, eso esperamos haber por lo menos cumplido con el mínimo de sus expectativas, Sí. y de verdad gracias por el espacio. A ustedes, muchas gracias por la entrevista. Ojalá esto que hago traiga mejores resultados de los de hasta ahora, aunque han sido buenos, yo no me siento insatisfecho, pero la finalidad sí es que, y ese congreso me da mucho ánimo, porque imagínense, va a haber gente de todas partes viendo, entre más público mejor, ¿cierto? Para uno como artista, entre más público mejor. Uno nunca debe despreciar ni una cámara ni un micrófono. Uno debe, eso es de valorar, porque no todo el mundo se ocupa.